Hoy jueves 21 de noviembre del 2013, siendo las 4:50 de la tarde, la Sala de Decisión número 5 de oralidad del Tribunal Administrativo de Boyacá se constituye en audiencia pública para surtir la etapa de juzgamiento en el proceso con medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Segundo Efraín Munevar Pérez contra Cajanal y en calidad de sucesora procesal la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP. Para que quede en el registro la intervención de los asistentes a esta audiencia, le concederé el uso de la palabra a las personas que están presentes para que se identifiquen plenamente y quede la anotación de su intervención en el audio. Segundo Efraín Munevar Pérez, persona demandante, con cédula de ciudadanía 9518423 de Sogamoso. Reside en la calle Cuarta, número 1932, barrio Simón Bolívar de Sogamoso. Cédula 9518423, celular 318-685-1574. Buenas tardes a los honorables magistrados. Mi nombre es Oscar Julio Quintero Lizarazo, identificado con la cédula número 4.245.367 de Sativa Norte, tarjeta profesional 146008. Para cualquier comunicación o notificación la podrán hacer en la calle 19, número 935, piso 10 de la Lotería de Boyacá. Celular 310-284-7969. Actúo como apoderado aquí del señor Segundo Efraín Munevar Pérez. Cabe recordar que el pasado 30 de octubre del año 2013, el magistrado ponente de este proceso, el doctor Félix Alberto Rodríguez Riveros, dio comienzo a la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 del 2011 y la surtió hasta la etapa de alegaciones. Por no obtener la mayoría suficiente, no se pudo surtir la etapa de juzgamiento y por tanto me corresponde, como el magistrado que sigue de turno en esa sala, informar y dictar la sentencia con la posición mayoritaria de la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá. Y para tal efecto, entonces, procede la Sala de Decisión a proferir sentencia de fondo y en primera instancia en el proceso de la referencia. En síntesis, la parte demandante pretende la nulidad del acto administrativo que se acusa y que le negó la petición de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación gracia a partir del 1 de mayo del 2003 y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a su estatus de pensionado, es decir, del 1 de mayo del 2002 al 30 de abril del 2003, porque la parte demandante considera que ha cumplido con los requisitos legales para acceder al reconocimiento de la pensión gracia de jubilación y especialmente en razón a su vinculación como docente oficial desde el 1 de febrero de 1978, nombrado por autoridades del orden territorial. Asimismo, manifiesta la parte demandante que el único tiempo no válido para el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación es el que se deriva del servicio docente por nombramiento del gobierno nacional, situación que no se presenta en el caso particular del demandante.
A juicio de la entidad demandada, en síntesis, las pretensiones de la demanda carecen de fundamento de hecho y de derecho y por lo tanto se opone a las mismas. Manifiesta que los docentes que antes de entrar a regir la Ley 91 de 1989, esto es el 29 de diciembre de este año, de ese año 89, hubieran completado todos los requisitos exigidos para tener derecho a la pensión gracia, tienen derecho a tal reconocimiento por respeto a los derechos adquiridos, pero no así con aquellos que a dicha fecha, esto es 29 de diciembre de 1989, aún no habían cumplido con los requisitos, pues para ellos solo existía una mera expectativa. Agrega la entidad demandada que en el presente caso, el demandante no se encontraba vinculado como docente de carácter municipal, departamental o distrital, por lo que no es posible entonces tener en cuenta los tiempos de servicio para el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia. De esta manera entonces, la Sala considera pertinente establecer como problema jurídico si al accionante le asiste o no el derecho a que se le reconozca, liquide y pague por parte de la entidad demandada la pensión de jubilación gracia a partir del 1 de mayo del 2003, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el año anterior a su estatus de pensionado, en los términos de la normatividad que cobija a esta prestación. Esto es las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933. Asimismo, la Sala considera que, como el acto administrativo demandado negó el derecho, con el argumento según el cual los tiempos del servicio prestados por el demandante en el lapso del 9 de abril de 1984 al 27 de febrero del año 2000 habían acaecido con nombramientos del orden nacional y que además estos certificados, los certificados de estos tiempos presentaban inconsistencias en su vinculación, importa entonces a la Sala establecer igualmente si con la documental obrante o que reposa en el expediente se acredita o no de forma idónea el cumplimiento del requisito de vinculación y el tiempo laborado para los efectos del reconocimiento de la pensión invocada. Y dirá la Sala de antemano que las pretensiones sí tienen vocación de prosperar, pues el demandante cumple con la totalidad de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia, en especial porque su vinculación se produjo como docente municipal con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y posteriormente como docente territorial hasta completar los 20 años de servicio a la docencia. La Sala recuerda que la Ley 114 de 1913 creó el derecho a una pensión vitalicia de jubilación a favor de los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor a 20 años. Posteriormente, las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 ordenaron extender esta pensión especial a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de secundaria. Como remedio a la distribución de competencias contenida en la Ley 39 de 1903, dado que allí se estableció que la educación pública primaria estaría a cargo de los departamentos o municipios y la secundaria de la nación. Y tenía como propósito remediar una injusticia que se presentó por la expedición de esa Ley 39 de 1903, especialmente con los docentes a cargo de los departamentos y municipios. La disparidad de regímenes
salariales y prestacionales entre los docentes del orden territorial y los docentes nacionales fue corregida con la Ley 43 de 1975, ley que nacionaliza la educación pública en Colombia. Finalmente, para recordar las normas vigentes en cuanto a esta prestación de jubilación gracia, la Sala destaca que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, derogó la pensión de jubilación gracia, precisando en todo caso que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocería, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Con fundamento en esta norma, artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, son requisitos para acceder o para adquirir la pensión de jubilación gracia los siguientes. Primero, ser docente del orden territorial, tal como lo estableció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado S-699. Respecto a este primer requisito, la Ley 91 de 1989 los cataloga como docentes nacionalizados o territoriales. Segundo requisito para acceder a la pensión de jubilación gracia consiste en acreditar que el vínculo laboral con el magisterio, nombramiento y posesión data de una fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 1980. En tercera medida, acreditar que ha cumplido 50 años de edad o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento. Como cuarto requisito, acreditar que ha servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. Y finalmente, acreditar los demás requisitos que trae el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, tales como que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración, y que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres, que ha observado buena conducta. Procede entonces la Sala a la verificación de los requisitos legales para examinar si la pensión de jubilación gracia invocada debe accederse en favor de la parte demandante, y para tal efecto calificará los hechos probados de la siguiente manera. La entidad demandada negó el pedimento del actor argumentando que los tiempos del servicio por él prestados, esto es desde el 9 de abril de 1984 hasta el 27 de febrero del año 2000, habían acaecido con nombramientos de orden nacional y que además los certificados de tales tiempos presentaban inconsistencias en su vinculación. La entidad demandada no cuestiona el hecho acreditado según el cual el demandante, desde el 1 de febrero de 1978, tuvo vínculo como docente por nombramiento del orden territorial, y solo está en discusión de si estos tiempos, desde el 9 de abril del año 1984 hasta el 27 de febrero del año 2000, habían acaecido con nombramiento del orden nacional. Pues bien, la Sala advierte que la posición esgrimida por la entidad demandada en el acto acusado se aparta del criterio establecido por el legislador, toda vez que se verificó de los certificados del tiempo de servicios números 7602 y
0131 de fechas 26 de noviembre del 2009 y 14 de enero del 2010, expedidos por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, que el demandante prestó sus servicios en el nivel de básica secundaria vinculación en propiedad como nacionalizado y en forma continua, desde el 2 de mayo de 1984 hasta el 14 de enero del año 2010, fecha de la certificación, para un tiempo laborado de 26 años, 1 mes y 2 días, tal como se verifica de los folios 57, 58 del cuaderno principal y folios 118, 119 del expediente administrativo allegado al proceso. Si bien en principio se certificó que la vinculación del demandante obedecía a una vinculación de carácter nacional, finalmente se certificó que la misma era de carácter nacionalizada. Lo cierto entonces es que los tiempos desestimados por la entidad demandada, esto es, del 9 de abril de 1984 al 27 de febrero del año 2000, fueron acreditados con la prueba obrante en el expediente, concluyendo que la prestación del servicio del demandante acaeció con vinculación de carácter nacionalizado. Así, de una parte, porque mediante el decreto número 294 del 9 de abril de 1984, suscrito por el gobernador de Boyacá, fue nombrado en propiedad como profesor del Colegio Departamental López Quevedo en el municipio de Jericó, tal como se acredita a folio 92 del cuaderno principal, y por lo tanto la vinculación fue de orden departamental. Institución en la que inicialmente, 1 de febrero de 1978, el municipio de Jericó lo había nombrado al demandante, y de otra parte, porque por decreto 053 del 12 de mayo de 1994, suscrito por el alcalde y la secretaria de gobierno del municipio de Aquitania, fue nombrado en propiedad en el cargo de docente de primaria de la Concentración Escolar Nacionalizada, IRBA, del mismo municipio, tal como se observa a folios 59-60 del cuaderno principal. Y el 19 de julio de ese mismo año, esto es 1994, mediante el decreto número 073, el municipio de Aquitania lo comisionó para que prestara su servicio en el Colegio Nacionalizado de Bachillerato Ramón Ignacio Abella, en reemplazo del titular, tal como se acredita a folios 41-42 del expediente administrativo. De lo anterior, la sala deduce entonces con toda claridad que el señor demandante Munevar Pérez gozaba de vinculaciones de carácter territorial, por cuanto los nombramientos vinieron del gobernador de Boyacá y del alcalde de Aquitania, así como el acto administrativo que lo comisionó para prestar el servicio docente en un colegio nacionalizado, sin que haya constancia alguna de que el Ministerio de Educación Nacional haya avalado tales nombramientos, o que los mismos hubiesen tenido fuente directa en el gobierno nacional para concluir que tales nombramientos lo hubiesen sido de carácter nacional, tal como erradamente lo consideró la entidad demandada en el acto acusado. De otra parte, se acredita en el expediente que el demandante nació el día 1 de mayo de 1953, según folio 55 del cuaderno principal, y a la fecha de la petición de cuyo acto se cuestiona, 21 de febrero del 2011, había cumplido con el requisito de la edad. También para esta fecha era docente nacionalizado, según los certificados números 7602 y 0131 de fechas 26 de noviembre del 2009 y 14 de enero del 2010, acumulando para dicha época un tiempo total laborado desde el 1 de febrero de 1978, tiempo que, reitera la sala, la entidad demandada no cuestiona, a la fecha del último certificado, 14 de enero del 2010, una totalidad de 31 años y 15 días, y para la época de la adquisición de su estatus de pensionado de gracia, el 1 de mayo del 2003, por haber cumplido la edad
los 50 años de edad en esa fecha, un tiempo de 23 años, 11 meses y 18 días, lapso del que no hay constancia alguna que desvirtúe su honradez, idoneidad y buena conducta. Por lo anterior, entonces, la Sala concluye que la entidad demandada deberá reconocer el derecho pensional deprecado y pagar al actor el 75% del promedio de lo devengado en el año de servicios anterior a la adquisición del estatus, esto es, 1 de mayo del 2002 al 1 de mayo del 2003, incluyendo asignación básica, sobresueldo de rector 30%, la 12ª parte de la prima de vacaciones, la 12ª parte de la prima de Navidad y sobresueldo doble, triple jornada, según los factores que se acreditan a folios 63-64 del cuaderno principal. A partir del 1 de mayo del 2003, pero con efectividad fiscal desde el 21 de febrero del 2008, dado que la reclamación que dio origen al acto administrativo demandado acaeció el día 21 de febrero del 2011, según se ve a folio 108 del expediente administrativo, causándose así la prescripción trienal de las mesadas adeudadas con anterioridad al 21 de febrero del año 2008, tal como igualmente lo advirtió la parte demandante según se ve a folio 44 del expediente. Las sumas que resulten a favor del demandante deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de inflación certificados por el DANE y teniendo en cuenta para el efecto la fórmula que ha sido debidamente sustentada por el Honorable Consejo de Estado y que tiene por objeto traer a valor presente las diferencias que dejó de percibir el demandante, protegiéndose así a la persona de los altos índices de desvalorización monetaria. En cuanto a las costas procesales, la Sala concluye lo siguiente. El artículo 188 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispuso que, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, entonces, la Sala advierte que la nueva disposición del nuevo código deroga el criterio de antaño que se venía aplicando con el decreto 01 de 1984, que atendía al factor subjetivo, esto es, a la conducta procesal de las partes, y por lo tanto se casa con un factor objetivo, según las normas del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, entonces, la Sala dispondrá que debe fijarse el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación, tal como lo tiene establecido el Código de Procedimiento Civil, y para tal efecto tendrá en cuenta lo normado en el acuerdo número 1887 del 26 de junio del 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en atención a los artículos 3, 4 y 6 del referido acuerdo, se condenará a la parte vencida en este proceso al pago de agencias en derecho en contra de la parte vencida y a favor del demandante por el valor que resulte de aplicar el 2% a la suma estimada en la cuantía, a la suma estimada en la demanda. De esta manera, entonces, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla: primero, declarar la nulidad de la resolución número UGM 023745 del 4 de enero del 2012, mediante la cual la Caja Nacional de Previsión Social negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.
Segundo, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, como sucesor procesal de Cajanal, a reconocer la pensión de jubilación gracia a favor del señor Segundo Efraín Munevar Pérez a partir del 1 de mayo del 2003, pero con efectividad fiscal a partir del 21 de febrero del 2008, dado que la reclamación que dio origen al acto administrativo demandado acaeció el 21 de febrero del 2011, causándose así la prescripción trienal de las mesadas adeudadas con anterioridad a aquella fecha. Tercero, condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, como sucesor procesal de la Caja Nacional de Previsión Social, a pagar a favor del señor Segundo Efraín Munevar Pérez a partir del día 21 de febrero del año 2008 la pensión de jubilación gracia en una cuantía del 75% del ingreso base de liquidación, en el cual deberá incluirse los factores salariales devengados en el año de servicios anterior a la adquisición del estatus, esto es, entre el 1 de mayo del 2002 y el 1 de mayo del 2003. Por concepto de asignación básica, sobresueldo de rector 30%, la 12ª parte de la prima de vacaciones, la 12ª parte de la prima de Navidad y el sobresueldo doble, triple jornada. Sumas que deberán ser indexadas con fundamento en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y de acuerdo a la fórmula señalada por el Consejo de Estado. Cuarto, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría. Se fija como agencias en derecho el equivalente al 2% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, que arroja una suma de 861.020 pesos, moneda corriente. Quinto, dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. Sexto, acéptese la renuncia de la doctora Jenny Paola Rodríguez Uribe al poder otorgado. Por secretaría, comuníquese en los términos del Código de Procedimiento Civil acerca de la renuncia del poder. Y séptimo, ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente dejando las constancias del caso. De esta manera, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá ha proferido sentencia de fondo y en primera instancia en el proceso de la referencia y la notifica en estrados. Honorables magistrados, de conformidad con lo dispuesto por mi mandante, y considero yo que no vamos a apelar, no apelamos la decisión, estamos conforme con ella. Muy bien, me han solicitado el uso de la palabra al doctor Félix Rodríguez, magistrado ponente inicial de esta decisión. Es para anunciar que no comparto el fallo proferido por la sala de decisión mayoritaria, teniendo en cuenta dos elementos. Uno, que a juicio del suscrito magistrado, el tiempo de servicio posterior prestado con ocasión de nombramiento posterior al año 1990, es decir, el tiempo de servicio comprendido entre el 12 de mayo de 1994 y el 27 de febrero de 2000, no es válido para
para reconocimiento de pensión de gracia, teniendo en cuenta que el régimen de los docentes se unificó a partir del 1 de enero del año 90 y que a partir de esta fecha no existen, de conformidad con lo previsto en el artículo 15, literal B de la Ley 91 de 1989, las categorías de docente nacionalizado y solamente existe un régimen que se asimila, de conformidad con esta norma, al régimen nacional y que da derecho única y exclusivamente a una pensión equivalente al 75% de lo devengado en el último año. Esto, además, por cuanto la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C489 de 2000, al hacer el análisis de constitucionalidad del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, señaló, abro comillas, no obstante lo anterior, la Corte considera importante hacer claridad en lo siguiente: a los docentes que antes de entrar a regir la Ley 91 de 1989, esto es el 29 de diciembre de 1989, hubieran completado todos los requisitos exigidos en el ordenamiento positivo para tener derecho a la pensión de gracia, deberá reconocérseles, pues los derechos adquiridos por expreso mandato constitucional deben ser protegidos y respetados por la nueva ley. De esta forma, entonces se concluye por el suscrito que a partir del 1 de enero de 1990 no existe distinción entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales para efectos de prestaciones económicas y sociales, y en consecuencia todos los vinculados a partir de dicha fecha, conforme lo dispone el artículo 1, inciso 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se rigen por las normas aplicables a los empleados públicos del orden nacional, esto es, decreto 3135 del 68, 1848 del 69 y 1045 de 1978 en materia de pensiones, según las previsiones de la literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y en consecuencia tan solo pueden ser beneficiarios de una pensión de jubilación equivalente al 75%. Por esas dos razones que se explican de forma más amplia en el escrito que me permito agregar al expediente, este suscrito magistrado no comparte la decisión mayoritaria, de tal suerte que estima que esta pensión debió negarse porque el tiempo posterior o con nombramiento posterior al 1 de enero de 1990 no debió tenerse en cuenta para efectos de reconocimiento de pensión gracia. Muchas gracias. El doctor Luis Ernesto Arciniegas me ha solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Para anunciar también una aclaración de voto en relación con esta decisión. Esa aclaración se referirá básicamente a lo siguiente, que en lo que denomino el test de reconocimiento de la pensión gracia, aparte de verificar que el docente haya estado vinculado al servicio de la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 en el nivel territorial, y que aparte del cumplimiento de los demás requisitos que establecen las leyes que crearon esta pensión, la ley 114 de 1913 y normas subsiguientes, pueda además completar el tiempo requerido con servicios en el mismo nivel territorial con posterioridad a esa fecha, como sucede en el caso que nos ocupa. La aclaración
se refiere al tercer punto del test de reconocimiento de la pensión gracia, y es el referente a los recursos con los cuales son pagados los servicios de estos docentes. Y esta observación viene a lo siguiente, porque en una decisión anterior, con ponencia del doctor Félix Alberto Rodríguez, estuve de acuerdo con esa decisión, básicamente porque para ese momento no tenía la claridad acerca de si los recursos del Sistema General de Participaciones eran recursos propios de los entes territoriales, y ante esa duda me abstuve de apartarme de la decisión y la compartí, además porque en ella se hizo énfasis de que el docente en aquella oportunidad, docente territorial, había sido vinculado como docente a nivel territorial y pago con recursos del Sistema General de Participaciones. Yo, luego de una indagación a nivel jurisprudencial del tema relacionado con el Sistema General de Participaciones, he llegado a la conclusión de que sí son recursos propios de fuente exógena, que una vez la entidad territorial los incorpora a su presupuesto, dispone de ellos obviamente con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley, pero son recursos propios, repito, de fuente exógena. En ese orden de ideas, constato que en el presente caso el docente que fue vinculado con posterioridad al 31 de diciembre del 80 en el nivel territorial, pues evidentemente fueron sus servicios cancelados con recursos del Sistema General de Participaciones, que por norma constitucional tienen destinación, entre otros objetivos, al de la educación. Luego se cumple, digamos, el tercer requisito de ese test de reconocimiento de la pensión gracia. Y de otra parte, en cuanto al fallo de la Corte Constitucional que menciona el doctor Félix Alberto en su salvamento de voto, en lo personal considero que hay una hermenéutica frente a ese fallo que también es viable, y es la de considerar que la Corte en ese momento, a la Corte en ese momento se le presentaron cargos por violación al principio de la igualdad, y la Corte examinó ese cargo y examinó también la situación de los docentes que se vincularon con posterioridad al 31 de diciembre del 80 y antes del 1 de enero de 1990, a quienes les reconoció sus derechos adquiridos a la pensión gracia, pero nada dijo acerca de las expectativas de que, a mi juicio, ampara la ley 91 del 89 en su artículo 15 para, como en el caso del actor, en este caso, trabajaron con posterioridad al 31 de diciembre de 1980 hasta después del 1 de enero de 1990. Entonces, en este sentido, consignaré mi aclaración de voto. Señor ponente, le agradezco mucho el tiempo que me ha dispensado. Muchas gracias. Finalmente, se le concede el uso de la palabra a los asistentes para que, si desean dejar alguna constancia en relación con la formalidad de la audiencia, bien lo pueden hacer. No hay ningún comentario de conformidad, doctor. No siendo más el propósito de la misma, se culmina hoy jueves 21 de noviembre del 2013, siendo las 5:29 de la tarde. Muchas gracias, buen día.